¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy preocupado por el tema de la libertad de prensa en Costa Rica. Lo dije ayer al terminar el video. Yo creo que aquí en Costa Rica no hay libertad de prensa. Aquí lo que hay es un libertinaje. De manera que los medios escritos, radiofónicos y notablemente los televisivos continuamente nos dan informaciones sesgadas, parcializadas y que responden a los intereses de grupos sociales, a una cúpula social que domina y que quiere dominar la forma en que pensemos y veamos las cosas los costarricenses. Posiblemente ese sea un fenómeno más antiguo de lo que nosotros creamos, pero que hoy día ese viejo estilo impositivo y dictatorial de los medios de comunicación se encuentra colapsado. Se encuentra colapsado al haber empezado a extinguirse el lado colateral en que se sustentaba ese esquema que era el bipartidismo entre Liberación Nacional y la oposición a Liberación que pudo haber tenido después de 1951 esa oposición diferentes nombres. Y esta elección fue el colapso del sistema, porque la prensa como un todo, sus dueños, sus periodistas y sus equipos de redacción estaban afilando la puntería para que el próximo presidente fuera José María Figueres y no Rodrigo Chávez Robles. Jamás se pudieron imaginar que el pueblo de Costa Rica iba a elegir a un hombre cuyo estilo es riguroso, meticuloso y en un tono a veces fuerte. Es un hombre de carácter fuerte, de temple, que no se deja, como decimos, amilanar. Y ese fenómeno es interesante porque en el mundo en general hemos llamado a la prensa como el cuarto poder. Y en verdad que aquí en Costa Rica sí que se lo tomaron en serio. Porque digamos que el presidente, los diputados y los alcaldes y el poder judicial indirectamente son poderes que el pueblo a través del voto los coloca ahí. Y en el caso del poder judicial, los diputados en representación nuestra colocan a los jueces y al personal, digamos, de alto rango de el poder judicial. Pero a los periodistas nosotros no tenemos
nada en absoluto que ver con su nombramiento. Esas son decisiones de los dueños de las televisoras. Entonces, ese cuarto poder quiere convertirse en una dictadura y que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Y vamos a ver un ejemplo. Y un ejemplo muy sencillo. A través de una noticia, de cómo la arman y de cómo montan la exposición del tema. Se firma un decreto ejecutivo. Por lo demás, nunca le explicaron al pueblo que es un decreto ejecutivo. Yo al menos me tomé la molestia de explicarles a ustedes que era un decreto ejecutivo. Es un acto en que el presidente, con el ministro del ramo, establece una directriz. En este caso, la directriz era de considerar que la mascarilla ya no tenía el carácter obligatorio y que de igual manera se liberaba la vacunación que se venía realizando en forma obligatoria. Entonces, cuando usted comunica esa noticia, cuando usted es periodista y comunica esa noticia, usted tiene muchos ángulos para ver. Yo, por ejemplo, lo interpreté y se los digo así y se los comuniqué así, de que el gobierno, siguiendo preocupado por el tema del COVID, pero siguiendo preocupado por el comportamiento económico del país, decide darnos la libertad para que elijamos si queremos seguir usando la mascarilla y dejar la obligatoriedad de la vacunación solo para el personal de primera fila en la atención de los enfermos del COVID. Que el resto de la población quedaba liberada. Es decir, nos devuelve la libertad de elección de si queremos o no, en base a nuestras ideas y en base a nuestros principios. Pero entonces los medios de comunicación toman la noticia y lo informan como si fuésemos, en primer lugar, el único país en el mundo que lo está haciendo y que estamos cometiendo un error según los expertos que llamaron. Pero esos expertos los escogieron ellos. Si a mí me hubiera tocado organizar ese programa, llevo otros expertos. Porque si algo caracteriza hoy día el pensamiento científico, es la diversidad de puntos de vista. Y eso es lo que Ignacio Santos ni la nación entienden, de que hay hoy día una mayor diversidad de medios de información, entre los cuales existen estos canales. En estos canales están las mejores exposiciones que ustedes pueden encontrarse. Hay que buscar, pero si uno busca, encuentra. Y entonces, si ustedes buscan, se van a encontrar grupos, digamos, que no creyeron nunca en la mascarilla, o grupos antivacunas
digamos, para poner las cosas en los términos extremos, en los términos más extremos. Pero esto, ¿por qué me preocupa? Porque el presidente de la República tiene un día de haber asumido el poder y ya la prensa costarricense en general se le vino encima, porque no hubo absolutamente nadie, no hubo absolutamente nadie que diera una interpretación diferente. Y es que la noticia se trata muchas veces de interpretar el acto, porque entonces, en vez de enfatizar en el tema de que estaban abandonándonos para que muriéramos todos contagiados de COVID, en vez de ese punto de vista pudieron haberlo expuesto en el sentido en el que nos están devolviendo la libertad de elegir si queremos o no usar la mascarilla. Entonces hay una perversidad en la información, como hubo perversidad cuando se dice y no se encuentran aún en firmados esos documentos, no se han publicado en la Gaceta. Fue un acto simbólico, dijo algún medio, fue un acto simbólico. Y resulta que después, ya hoy en la tarde, sobre ese tema se supo la verdad, que había sido en la confección de cada uno de los actos en donde el presidente como son decretos ejecutivos, los tenía que firmar el presidente con los ministros del ramo. En el caso de la vacunación y la mascarilla, o de la mascarilla y la vacunación, tenía que estar la ministra de Salud y el presidente de la República y firmar. Pero resulta que a la hora en que pusieron el nombre del presidente se equivocaron en el apellido, que lo pusieron con Z y no con S. Y ese sencillo acto anulaba la publicación. Entonces la publicación va a salir, pero se va a tardar más de lo debido. Y entonces sobre ese acto hicieron un burumbum, como decimos, ¿verdad? En el sentido de que el presidente se había apresurado. Claro que Rodrigo tiene prisa, tiene mucha prisa por resolver problemas en este país. Tiene mucha prisa para andar y no andar peleando con ustedes. Los que vamos a tener que pelear con ustedes somos el pueblo de Costa Rica. Y yo los invito a no escuchar más a esos medios de comunicación que nos desinforman sobre todos los temas que nos comunican. Porque sobre todos los temas que nos comunican quieren que nosotros pensemos como ellos. Y nos están privando de nuestra libertad de pensamiento. Porque si alguien ha secuestrado en Costa Rica la libertad de pensamiento, es ese montón de gente que se creen que son en verdad el cuarto poder, cuando no son nada y no significan nada, y podría el director del dueño de esos medios echarlos y no va a cambiar mayor cosa en la población en Costa Rica. Es muy grave lo que está pasando. Es muy grave porque estamos empezando una administración y la están empezando tratando de ponernos conflictos y de llevarnos, digamos, a los temas de violencia, de agresión. Por ejemplo, hoy no le dieron cobertura a un evento fundamental. Lo cubrieron
como si hubiesen sido únicamente una decisión del organismo de investigación judicial. Por ejemplo, para los que vivimos en el sur de la capital, para los que nos criamos en el sur de la capital, lo que se hizo hoy a través del OIJ es muy significativo, pero no se le vio nunca como una información, como un acto ligado al nuevo gobierno, como una política que, como lo dijo Rodrigo en su discurso, esos narcotraficantes que han secuestrado al sur de la capital ya hoy están desmantelados. Pero ningún periodista, ningún periódico así lo quiso ver. Ni dijo qué bien que el presidente de la República entró con mano dura contra esos grupos de narcotraficantes que dañan nuestra seguridad ciudadana, que dañan nuestro país y dañan nuestra economía. Vean ustedes qué mal se nos informa en Costa Rica. Y no quieren entonces después que hablemos nosotros de que ese cuarto poder es una farsa en Costa Rica. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.